Ahora contamos con José María de Pedro Corrales, director de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Extremadura, y José María de Pedro Corrales va a entrar a través de vídeo, ¿vale? Es un vídeo muy interesante donde veréis que hace un recorrido desde la economía verde y circular hasta qué está pasando en Extremadura y cómo ello puede ser una oportunidad para el empleo y el reto demográfico. Adelante vídeo de José María de Pedro Corrales. Bueno, muy buenos días. Agradecer en primer lugar a Patricia, con la que tengo la suerte de compartir este panel de economía verde y circular, oportunidades para el empleo y desarrollo ante el reto demográfico. Evidentemente el planteamiento en el panel es diferente según el enfoque y van a permitirme que, como profesor de didáctica que soy, pues haya preparado una presentación que se va a ir construyendo desde abajo arriba y que espero que os pueda ser útil, ¿no? En primer lugar, creo que para la mayor parte es conocido que existe una estrategia de economía verde y circular en Extremadura, que hay un año que aparece en la referencia de esa estrategia, que es el año 2030. Y en él se habla de un modelo de economía verde y circular. Curiosamente, el año 2030 es también el año final de la Agenda 2030, que 193 países reunidos en una asamblea en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, el día 25 de septiembre, aprobaron con un compromiso, el no dejar a nadie atrás. Esa agenda optó por aprobar los conocidos como ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 17 objetivos y la estrategia esperemos que sirvan para un cambio deseable en Extremadura y, como no, en el resto del mundo. Vivimos o hemos vivido durante mucho tiempo en una economía que la llamábamos economía lineal o economía marrón, ¿no? En la que el proceso económico consistía en extraer recursos del medio, hacer una producción con los mismos, distribuirlo, consumir, y el final de ese proceso acababa siempre con una producción de residuos que acababan en vertederos o en lugares autorizados. Ese sistema de todo punto es inviable y hemos comenzado a oír hablar cada vez con más frecuencia de una economía circular, donde, como ven, no existe un proceso de extracción de recursos, sino de reciclado, producción, distribución, consumo y el final en una reutilización. Está claro que un dibujo soporta cualquier cosa y que una economía circular, pues esa es la ideal, pero no siempre es así. Normalmente, en cualquier economía circular, es necesario que una parte de materias primas vuelvan a salir del entorno, vuelvan a salir del medio, en nuestro caso en forma de materias primas, que tras ser diseñadas, utilizadas en procesos de producción o de reelaboración, de distribución, consumo y reciclado, acaben volviendo al ciclo inicial uniéndose con las materias primas. Hemos ido trabajando en sistemas de economía circular. Creo que todos conocéis la regla que se utiliza del R que R, ¿no? Para el reduce, recicla y recupera, ¿no? Ese R que R o esa regla de las 3 R, pues se ha visto superada en multitud de ocasiones, ¿no? En la economía circular y sus mandamientos se habla de reutilizar, de reparar y de reciclar. El sistema de las 3 Rs ha pasado a un sistema de 4, de 5, de 7, donde ya hablamos de reducir, reutilizar, repensar, rediseñar, refabricar, recuperar y redistribuir. En principio, si a cada uno de nosotros nos preguntaran qué es para nosotros el desarrollo sostenible, seguramente se nos plantearían dudas acerca de cómo definirlo. Tenemos una idea, pero nos cuesta definirlo. Incluso para Kofi Annan, que fue secretario general de las Naciones Unidas, decía que nuestro principal reto en este nuevo siglo es tomar una idea que parece abstracta, la del desarrollo sostenible, y convertirla en una realidad para todos los pueblos del mundo. Solemos decir que el desarrollo sostenible
es el que satisface nuestras necesidades sin poner en riesgo el derecho que tienen las generaciones venideras a satisfacer sus propias necesidades. Eso fue la definición acordada en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo. Dicho de una manera más sencilla, es tanto como contar que nosotros no somos los dueños del planeta, sino que lo tenemos en alquiler y que estamos obligados a dejarlo al menos en las mismas condiciones que nos lo entregaron. Vivimos en un planeta que creo que da muestra de que está enfermo, ¿no? Hablamos cada día y escuchamos las noticias, nos hablan de calentamiento global, nos hablan de contaminación, nos hablan de deforestación y de desertización, nos hablan de escasez de agua, nos hablan de la pérdida de biodiversidad. Todos hemos o estamos sufriendo una crisis que no sabemos cuándo se va a acabar y una guerra con efectos difícilmente medibles, en el que se ha puesto de manifiesto que el sistema actual basado en energías fósiles es un sistema complejo. Nos enfrentamos a un invierno donde no sabemos si vamos a disponer de energía para poder calentarnos. Hay un problema de escasez de alimento, de pobreza, de sobreexplotación de recursos. Y esto que se ve también de una manera global también lo tenemos en el ámbito de Extremadura, ¿no? Esa imagen tan bonita de esa flor que ven en la imagen es un jacinto de agua, es decir, un camalote. Cuando la planta se utiliza en jardinería o en acuicultura, en un estanque, se la ve así de bonita. Pero cuando la vemos invadiendo las aguas del Guadiana y provocando serios problemas, pues es un problema en nuestro territorio. Igual que cuando vemos el crecimiento de los helechos de agua en los cauces de nuestros ríos, en el río Tajo, en el Tajo Internacional, incluso a las puertas mismas del parque de Monfragüe, ¿no? Igual que vemos que en un año como este ha habido cultivos que no se han podido abordar porque el nivel de nuestros embalses es muy bajo. La imagen que tienen ahí se corresponde con el Parque Nacional de Monfragüe en 2 periodos apenas separados 4 meses, ¿no? El bajo nivel de Alcántara ha dejado al descubierto pues extensas superficies del terreno que normalmente no las vemos porque están bajo una lámina de agua y que antaño fueron cultivos de algodón que realizaban los serradillanos. Hemos tenido un verano que ha sido terrible para España, bueno, y para Francia, que eso ya sí que sorprendía ver los incendios en parte o en alguno de los países de la Europa eurosiberiana, en las que no se dan las mismas condiciones que aquí, las quemas de rastrojo, la contaminación de los ríos, o problemas sociales, porque fijaros a veces qué fina raya es la que separa lo que podríamos considerar el máximo desarrollo de tener sitios, campos de golf donde poder jugar, a tener un barrio de chabolas al lado, o la raya que separa la pobreza de nuestros barrios marginales y nuestras urbanizaciones, ¿no? O la imagen esta que es por sí sola demoledora, ¿no? Mientras dos juegan al gol, vemos a personas intentando saltar una valla. Eh, Podría utilizar referencias mayores, pero he querido recurrir a la World Wildlife Fund para hablar de cómo es o cuál es el informe de este planeta. Y según la WWF, vivimos en un planeta, pero ya en este momento estamos consumiendo 1,5. En 2030, el año objetivo de la estrategia y el año objetivo de los ODS, necesitaríamos 2 planetas para satisfacer nuestras demandas de recursos. Y continuando al ritmo que vamos, en 2050 necesitaríamos 3 planetas, ¿no? Desde 1970, el 76% de las especies de agua dulce han desaparecido y el 60% de los stocks de pescado están plenamente explotados. La huella de carbono representa más del 50% de la huella ecológica global. Y claro, la pregunta es, ¿quién es el responsable? Y la solución, por ejemplo, ante las emisiones de dióxido de carbono, pues lo ven y recogido en ese gráfico en el que aparecen todos los países, ¿no? Hay 2 países, clarísimamente, Estados Unidos y China, que tienen unos círculos que representan que son los más responsables del problema. Y existe un principio que es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Decimos siempre que todos podemos hacer algo y que tenemos
algo que ver en la tarea, pero no todos somos igual de responsables. No podemos, por ejemplo, que estos puntitos pequeños que ven aquí, que se corresponden con Mesoamérica o América Central, Honduras, Belice, Costa Rica, El Salvador, Panamá, tengan la misma repercusión que cualquiera de los países, incluida España, que la tenemos al lado. Miren, por ejemplo, en África, solamente Sudáfrica tendría un efecto y emisiones parecidas a las de España. Y nosotros estamos aquí. Es verdad que estamos detrás de bastantes países, pero casi igualados a Francia, a Polonia, a Ucrania o a Inglaterra, ¿no? Es decir, tenemos también una responsabilidad. Generalizado, por decir un resumen. En el año 2030 esperamos que haya 8.500 millones de habitantes. Va a haber un aumento de la demanda de alimentos. Quedémonos con esto, del 50%. Va a haber un aumento en la demanda de agua. Quedémonos también con esto. Y un aumento de la demanda de energía del 50%. Decíamos antes que se necesitarían en el 2030 dos planetas y en el 2050 tres planetas. Ante este diagnóstico de un planeta enfermo, ¿cuáles son las medicinas, cuáles son los tratamientos que podemos hacer? Pues los 193 países consideraron que para evitar problemas ambientales, sociales y económicos, la solución era una agenda al año 2030 en el que planteemos cómo solucionar los problemas. Es decir, cómo abordar a través de los objetivos de desarrollo sostenible ese problema. Decir también que el acuerdo de París frente al cambio climático va a intentar disminuir el problema del riesgo climático e intentar converger a unas emisiones que eviten el sobrecalentamiento de nuestro planeta. En Europa hemos puesto en marcha experiencias como el Horizon 2020, como la política agraria común, como la estrategia de economía circular. Medicina frente a la enfermedad de Europa que también existe. Pero nuestro planeta necesita de modelos que sean sostenibles, necesitamos que los territorios sean sostenibles y en esa línea Extremadura pues creemos que tiene potencialidades. Yo creo que este es el origen de la estrategia Verde 30 de economía circular de Extremadura. ¿Por qué creemos que tenemos posibilidades de futuro? Bueno, pues yo creo que porque analizando nuestras potencialidades podemos lograrlo, ¿no? En una autoestima que no siempre es muy elevada entre los extremeños, podemos presumir o sacar pecho de que Extremadura es la primera región en España en superficie arbolada, que existen casi 1,78 hectáreas de árboles por habitante. Somos la cuarta región de España en superficie forestal. Por cada extremeño existen 536 árboles. Extremadura es la cuarta región de España en producción ecológica. En Extremadura se dedican casi 100.000 hectáreas, 94.000 hectáreas para la agricultura ecológica y existen 3.273 operadores de agricultura ecológica. Tenemos a veces solucionados problemas, incluso podemos solucionar los territorios cercanos. Extremadura es la segunda región de España que exporta energía. El 77% de lo que generamos lo exportamos a red eléctrica y al resto de España o del mundo, ¿no? Porque una vez que sale de las redes no sabemos dónde va finalmente la energía. Extremadura produce un 62% de energía renovable. Extremadura es la primera región en cubrir sus necesidades con energía solar, termosolar o fotovoltaica, y el 65% del total que demanda. Es la segunda región de España productora de termosolar, la tercera productora de fotovoltaica. Tenemos potencialidades con ese otro factor que yo decía de riesgo, el agua, porque un tercio del total del agua que se embalsa en España está en Extremadura. Tenemos más de 40 embalses, algunos de ellos inmensos. Seguimos teniendo el embalse mayor de la península ibérica en La Serena, perdón, de la península de España en La Serena, y si consideramos la península ibérica, formamos parte del gran embalse de Alqueva, que es el mayor de la península. Presumimos de tener 1.500 kilómetros de costas dulces y
nos concedieron la primera bandera por utilizar esos embalses como bandera azul, ¿no? Orellana la Vieja, que ahora a Orellana se han sumado otras 7 playas más, y con esto empezamos a hablar también del turismo de embalse y del aprovechamiento de esas masas de agua embalsada. Hablar de el potencial verde de Extremadura tiene que ver mucho con la naturaleza, la privilegiada naturaleza que tenemos en nuestra región. La imagen del buitre negro, la mayor rapaz de Eurasia, el 48% está en Extremadura. La joya alada de Iberia, que es el águila imperial, el 22% de la población mundial. Bueno, mundial es que su distribución coincide solo con la península ibérica, está en Extremadura. El 53% de las cigüeñas negras están en Extremadura. El 50% de las grullas que pasan su invierno en la península lo hacen en Extremadura, donde se producen las mayores concentraciones que se conocen en el mundo. En fin, la razón está clara, hay una riqueza inmensa y eso motivó que una parte importante de nuestro territorio, con distintas figuras de protección, esté custodiada, esté bien conservada. Y en otros campos, seguramente muchos de los que en este momento me escuchan, pues dirán, y aparte de la naturaleza que tenemos, pues tenemos una riqueza en muchos otros campos, como por ejemplo, Extremadura es el primer productor de higo de España, de corcho, de tabaco, de tomate en Miajada, que es mi pueblo, de soja, de frambuesas, de cereza, de frutas de hueso en Las Vegas, tanto del Alagón como del Guadiana. España es el primer productor de porcino en extensivo, de cerdo ibérico, de ovejas merino, de caprino, de reses bravas. Es decir, tenemos una agricultura realmente privilegiada y una ganadería con un márchamo de calidad increíble. Eso ha motivado la aparición de una serie de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de indicaciones geográficas protegidas, que son márchamos de calidad para esos productos que tenemos en nuestra tierra. El mundo, como vemos, está lleno de problemas y de dificultades, de enfermedades, y lo que necesitamos es aprovechar este tiempo nuevo para generar oportunidades en Extremadura, posicionar a Extremadura en el mundo para apoyar a los que generan riqueza y empleo sostenible, para aportar productos de esa riqueza que digo que existe en Extremadura, y para tratar también, ¿por qué no?, de atraer personas e inversiones que busquen la sostenibilidad, aunque vengan del exterior, ¿no? En algunos sitios ya sí se han empezado a hacer las cosas y se están haciendo bien, ¿no? Ya llevan muchas ediciones de la Feria del Piñón, de la Feria de la Castaña, que yo creo que aparte de poner en valor un producto como el pino piñonero y los piñones, pues sirven para buscar nuevos mercados y nuevas formas de lograr riqueza, ¿no? Decía que Extremadura era la principal región productora de higo y afortunadamente ya se empiezan a celebrar reuniones aquí. A mí me sorprendía mucho que en Gredos, donde hay un volumen de higueras que no tiene nada que ver con la zona de Almorín, Miajada, pues llevaran mucho tiempo haciendo también una feria del higo, ¿no? Hay gente que lo está haciendo muy bien, que ha hecho que, hombre, que los higos no solo sean para la venta en fresco, sino también en seco y con una transformación, los bombones de higo, los rabitos de higo, los bombones de cereza, el etiquetado de productos de calidad de algunas de las marcas de aquí, el aprovechamiento de esos recursos silvestres de los que hablaba. Y bueno, por no extenderme, os he querido poner un ejemplo de un paisaje transformado recientemente que se ha convertido en un recurso agrícola, en un recurso turístico de primera magnitud. Eso que están viendo no es Normandía, eso que están viendo es Castilla, eso que están viendo es la Alcarria, eso que están viendo es Brihuega, donde en zonas más o menos adhesadas se han instalado cultivos de flores de lavanda para obtener, por un lado, las esencias. La capital de estos nuevos campos surgidos es Brihuega,
Y allí han organizado desde un festival de lavanda a experiencias únicas como conciertos en medio de un campo de lavanda. Imagínense sentarse entre los caballones disfrutando un concierto y el aroma de las lavandas y la puesta del sol. Es algo realmente increíble que se acaba con una cena, tomando unas copas y disfrutando, ¿no? Incluso las firmas comerciales han apostado por el proyecto, ¿no? Tienen ahí que en paralelo organizan desde viajes en globo a concursos de pintura o demás. ¿Esto se podría hacer en Extremadura? Por supuesto que sí. Tenemos unas condiciones climáticas parecidas, tenemos suelos que podrían servir y en este caso, por ejemplo, pues les diría que tenemos unos atardeceres que son magníficos. Pero ahora no les hablo de Castilla, les estoy hablando de una latitud similar a la nuestra. Les estoy hablando de Castelo de Vide, donde la experiencia se ha llevado a cabo. Aquí tienen, en la Quinta de las Lavandas, tenemos unas plantaciones que se recogen con unas fiestas, con unas convocatorias, incluso se ha creado toda una red de turismo rural donde uno duerme en medio de un campo de lavanda, en la Quinta de las Lavandas, la transformación se hace generando empleo local por las propias habitantes de las vecinas de Castelo de Vide que hacen estos sacos con flores de lavanda. Y claro, si lo pueden hacer en Castelo de Vide, nosotros lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. Las razones, primero, es que mantengamos el esfuerzo de las empresas e intentemos crear empleo. Las razones para la economía verde y circular es atraer nuevas inversiones y además alinearnos con las líneas que hay de financiación, ya sean estas nacionales, europeas o mundiales. ¿Hay proyectos? Sí hay gente que está haciendo las cosas bien y que pueden servirnos de modelo. La oficina de Extremadura 2030 nos puede decir quiénes están trabajando en proyectos similares a nosotros, nos puede ayudar a la hora de buscar líneas para abordar proyectos y completar esta hoja que reúne algunas de las experiencias. En esa ponía yo que solo faltas tú porque sería bueno que estuviéramos. Termino ya y quisiera hacerlo pues con una serie de propuestas. Deciros que los que tengáis ideas debéis empezar ya, porque la más larga caminata comienza por un paso, ¿no? Es verdad que nos podemos equivocar, pero no tengáis miedo a equivocaros, porque el que tropieza y no cae, decimos en Extremadura que 2 pasos adelanta. Y sobre todo es muy importante que no os pase como en el cuento de las ranas, ¿no? Que no penséis que no podéis hacer nada porque solo os podemos hacer muy poco, porque es preciso romper inercia, que comprometamos a mucha gente como estamos haciendo en esta feria, porque cuando uno piensa mucho, muchos piensan poco, mejor que todos pensemos un poco, respetando también al que piensa de manera diferente, ¿no? Decía Antonio Machado que en España de cada 10 cabezas, 9 embisten y una piensa, haciendo las cosas de manera responsable, ¿no? No sé a quién se le ocurrió que era una buena idea meter 3 mandarinas peladas en un tupper, ¿no? Es algo absolutamente irresponsable. Planteándonos las cosas de otra manera, ¿no? Hay quien pasa por el bosque y solo ve leña para el fuego. Que sepáis que muchas veces lo que decimos no lo escucha nadie, lo que se escucha no siempre se comprende, lo que se comprende no siempre se traduce en acciones y lo que se hace no es necesariamente repetido. Pero no dejéis que nos desanimen. Los que dicen que algo es imposible no deberían interrumpir a los que lo estamos intentando. Y sobre todo, tener siempre una meta, un sitio, un puerto al que llegar. Cuando un hombre o una mujer no saben hacia dónde navega, ningún viento les es favorable. A modo de conclusión, recordad siempre que el futuro ya está aquí, que la economía verde y circular y las agendas 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible no nos los podemos saltar a la torera como ese lobo jugando con las ovejas y que todos tenéis un importante papel en la tarea. He querido terminar mi exposición con una imagen de un lince nacido en Extremadura, una especie que extinguimos, digo extinguimos porque cuando yo era joven había linces, cuando llegué a una edad intermedia los linces habían desaparecido por completo de Extremadura y ahora, gracias a programas como el Live Liber Lince y al apoyo
regional, nacional y comunitario, vuelve a haber lince en Extremadura. Es decir, podemos solucionar problemas si ponemos empeño. A mí me tenéis en la cátedra Enresa UNESCO de sostenibilidad, me tenéis en el Departamento de Didáctica de la Ciencia, me tenéis a vuestra disposición para cuanto queráis contar conmigo. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Chema Corrales, Bueno, maravillosa, muy buenos días. maravillosa intervención, donde desde ese análisis, ¿no?, casi diagnóstico de ese planeta enfermo, nos has puesto con todo el pecho lleno de orgullo y satisfacción de cómo Extremadura tiene todo el potencial de su riqueza natural, cultural, humana, talento verde, para posicionarse como comunidad referente y líder ante esos cambios. Nos invita además a que solo faltas tú, a poner nuestra imagen, nuestra cara, nuestras ideas y nuestros proyectos en ese conjunto de proyectos que están transformando la región y Extremadura.